Hola a todos y bienvenidos. Soy Pajarito y sé que te apasionan los videojuegos, el hardware y la tecnología. Estás en el lugar indicado. Hoy nos sumergimos en el emulador MAME para analizar una auténtica joya de las máquinas recreativas, que a menudo queda a la sombra de sus versiones domésticas. Baretosz en su versión para arcade. Publicado en 1924 y desarrollado por el legendario estudio británico Rare. Este título llevó la franquicia a un nivel técnico y conceptual sencillamente espectacular. Diseñado específicamente para el circuito de salones recreativos, el juego funcionaba sobre una placa propia equipada con el procesador gráfico Texas Instruments TMAS34010 y el chip de sonido BSM3 de 2000. Esta potencia bruta permitió a Rare alejarse de las limitaciones de las consolas de 8 y 16 bits para ofrecer un despliegue visual y sonoro que hoy, gracias a la precisión de emuladores como MAME, podemos preservar, estudiar y disfrutar exactamente como fue concebido. Al explorar el contexto de esta máquina surgen varias curiosidades fascinantes. Una de las más destacadas es que fue distribuida por Electronic Arts, algo bastante inusual para Rare en aquella época. Además, a diferencia de entregas anteriores destinadas a un público infantil o juvenil, la versión arcade apostó por un tono notablemente más adulto y visceral, incluyendo decapitaciones, sangre y una violencia explícita muy acorde a la tendencia que marcaban otros títulos de la época. Por si fuera poco, fue la primera entrega de la saga en permitir que 3 jugadores participaran al mismo tiempo en la misma pantalla. En cuanto a su historia y personajes, la trama mantiene la premisa clásica de la franquicia sin complicaciones innecesarias. Encarnamos a los 3 sapos antropomórficos especialistas en combate, Rash, Sitz y Pimple. La malvada Dark Queen ha vuelto a desplegar sus fuerzas para intentar dominar el universo, y nuestro objetivo será adentrarnos en territorio enemigo para desbaratar sus planes. A lo largo de los diversos niveles, nos enfrentaremos a sus generales más despiadados y a hordas de esbirros en una aventura que derrocha esa actitud rebelde y gamberra tan característica de los años 90. Pasando al apartado de la jugabilidad, nos encontramos ante un beat'em up o yo contra el barrio puro y duro. A diferencia de los juegos de consola de la saga, que alternaban géneros e incluían los famosos y frustrantes niveles de vehículos, la recreativa se concentra casi al 100% en el combate cuerpo a cuerpo. El sistema de control es ágil y contundente, destacando los míticos ataques de remate donde las extremidades de los sapos se transforman exageradamente en botas gigantes, puños de hierro o cuernos para aplastar a los rivales. Como buen juego de máquina recreativa, su dificultad está ajustada para invitar a insertar monedas continuamente, aunque ejecutarlo mediante MCAM nos permite disfrutar de la experiencia a nuestro propio ritmo y apreciar la fluidez del control. En el aspecto visual y de diseño artístico, Baretosz Arcade es un auténtico espectáculo bidimensional. Los sprites son de un tamaño enorme, repletos de detalles y con unas animaciones soberbias que le otorgan un aire casi de serie de animación de la época. El trabajo de color es vibrante, los escenarios cuentan con múltiples capas de desplazamiento y el diseño de los enemigos es sumamente variado. El apartado sonoro no se queda atrás, acompañando a la acción con una banda sonora de corte rock y heavy metal de altísima calidad que aprovecha al máximo el chip de audio de la placa para mantener la adrenalina al tope en todo momento. En conclusión, la versión arcade de Baretosz representa la expresión más pura, desenfrenada y técnicamente impresionante de la franquicia de Rare. Aunque en su momento tuvo una distribución limitada debido a la progresiva decadencia de las salas de arcade y al auge de los gráficos tridimensionales, hoy en día se consolida como una pieza de colección imprescindible dentro del género de la lucha callejera. Su emulación en MAME es una oportunidad perfecta para redescubrir un título que llevó al límite el hardware de su tiempo. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido sobre videojuegos, hardware y tecnología. Déjame en los comentarios si tuviste la suerte de jugar a esta máquina en su momento o cuál de los 3 sapos es tu favorito. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.